escucho, y también nos acompaña Vladimir Padilla. Gracias a los dos nuevamente por estar aquí. ¿Qué se puede venir contra Nicanor, contra Santibáñez, que han sido los personajes mediáticos políticos que han estado en el centro de la noticia el día de hoy? Doctor. Bueno, en principio se trata de un conjunto de primeras acciones que están planteadas en una indagación a los efectos de poder acopiar la mayor cantidad de información posible que más adelante puedan convertirse en pruebas e iniciarse pues toda una investigación y un juicio de contenido penal por un cúmulo de hechos que estarían calificados como delitos. Lo que hemos visto en el curso de la mañana es un allanamiento, que es una diligencia que está establecida en el proceso penal, que para poder llevarse a cabo tiene que cumplirse con ciertas exigencias. No es así de que el fiscal de la noche a la mañana se le ocurre y vamos a allanar o intervenir un bien inmueble. Exacto. Tiene que haber habido un acopio de información previa, un cruce de información que no sabemos, de repente han habido interceptaciones telefónicas, declaraciones de personas, posiblemente alguien que pretenda acogerse a la colaboración eficaz. Claro. ¿Por qué, empiezo a especular en esta línea de análisis? Porque para poder allanar un inmueble se necesita la autorización de un juez. Y el fiscal tiene que ir donde el magistrado y explicarle las razones, las justificaciones, por qué existe la necesidad de ingresar a ese inmueble en esas condiciones. De acuerdo, de acuerdo. Y si efectivamente hay un mínimo de racionalidad para poder tomar una decisión, el juez ordena este allanamiento. Exacto. ¿No? Entonces, no es así de que de la noche a la mañana... Se le ocurrió al fiscal ni tampoco se trataría de vincular un tema político y además justificar una decisión política de gobierno de tales dimensiones, partiendo de la premisa de que porque están indagando al hermano de la presidenta vamos a iniciar una reforma de todo un sistema de justicia que comprende el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario y una serie de componentes que están enmarcados dentro del sistema. Y que no se deben hacer con la sangre en el ojo. Y además, en un momento en la que el sistema incluso atraviesa por una de sus peores crisis frente al fenómeno de la seguridad o de la inseguridad y la criminalidad, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Coincido con el doctor Lamas en que no se debe politizar el tema, pero los primeros en politizarlo ha sido el Ejecutivo, la Presidenta esta mañana, cuando sale a defender a su hermano y a decir que los fiscales crean muñecos y arman carpetas fiscales sin sentido jurídico. Doctor Padilla, ¿ha habido algo irregular, algo inconstitucional el día de hoy? En lo absoluto. Y si algo se debe reformar, por lo que estamos viendo, es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no puede ser que una presidenta salga a decir, con mi hermano no te metas, porque yo voy a salir con todos mis ministros de Estado para hacerlo. Tampoco se puede admitir que un ministro censurado pueda tomar otra cartera, y menos aún que siendo alto funcionario, salga a defender o a callar frente a graves acusaciones. O sea, porque date cuenta tú, todo lo que él debería de realizar, en este caso el ministro de Justicia, de abocarse a todos los problemas que tiene la cartera, pasan a segundo plano como todos los demás ministros. Entonces, si algo debemos reformar es el Poder Ejecutivo, porque está de cabeza. Claro. Y aquí es la clara muestra. ¿Abuso? ¿Por qué abuso? Si como bien lo está diciendo el doctor Lamas es, oye, a ver, para poder haber hecho el allanamiento, que no va a ser efectivo, y lo voy a decir claramente por qué. Porque el Poder Ejecutivo, a través del Congreso, pudieron cambiar la ley, porque antes el allanamiento se daba entre el fiscal y el juez. Entonces nadie sabía cuándo te iban a allanar. Pero ahora el allanamiento es que el juez tiene que comunicarle a la defensa judicial del Estado, perdón, a la defensa pública, que depende del Ministerio de Justicia. Es decir, el Poder Ejecutivo ya lo sabía. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sorpresa es? Mira, en realidad yo no creo que saquen nada del allanamiento. Entonces, tampoco gran cosa van a encontrar. Pero claro, pero aún así, luego del mensaje de la presidenta, salen todos los ministros encabezados por el señor Arana con ese mismo discurso. Vamos a escuchar lo que dijo el primer ministro. Tal es el caso del denominado tercero vinculado.
Número 5. Asimismo, luego de emitida la resolución del Tribunal Constitucional que interpreta el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, se ejecutan este tipo de acciones que solo buscan desestabilizar el país, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política que hace mucho daño a la institucionalidad y que permitiría perseguir a los funcionarios públicos, a los políticos y a sus familias. 6. El Ejecutivo en pleno rechaza tajantemente este abuso de poder que se realiza desde el Ministerio Público, que con estas acciones se está poniendo del lado del desgobierno en contra de la Constitución, la democracia, del Estado de Derecho y de la institucionalidad, situación que como peruanos no debemos permitir. Estos intentos de desestabilización no detendrán nuestro trabajo para lograr un país más justo, desarrollado y democrático. Lima, 27 de agosto de 2025. Muchas gracias. Es llamativo o preocupante, ¿no?, que salga todo el gobierno, todos los ministros, el presunto cabecilla de la organización criminal también ahí a dar este discurso, a defender un familiar de la presidenta. Mira, yo creo que es parte de una estrategia política con objetivos a mediano y a largo plazo, teniendo como primer horizonte lo que debe suceder en las próximas elecciones y cómo va a estar conformado el próximo Parlamento y cuál va a ser el rol de la Cámara de Senadores, porque en muchos de estos casos se va a tener que recurrir al antejuicio. Y si el antejuicio es rechazado, simplemente la impunidad bajo diferentes matices va a continuar. Entonces, como falta poco tiempo para las elecciones, hay que buscar cierta temática que tenga ensimismada a la población, en alguna medida concientizada, buscando temas de tanta sensibilidad como es el caso de la reforma del sistema de justicia, cuando en realidad lo que hay de por medio son investigaciones de contenido penal, ¿no? Pero que en alguna medida tienen que ser manejadas porque se necesita oxigenar al gobierno hasta que se sucedan las elecciones y a partir de ahí el horizonte va a cambiar de manera significativa, entre otras cosas, porque no tengo la menor duda de que muchos de los parlamentarios actuales van a ser reelegidos o como diputados o como senadores, con lo cual yo no creo que vayan a cambiar de manera significativa su forma de entender y comprender. Entonces, si nos proyectamos a mediano o a largo plazo, porque una reforma en los términos como se anuncia es materialmente imposible, además implicaría desestabilizar mucho más aún el sistema de justicia, pero estos temas tienen a la población ensimismada, es objeto de manipulación, se omiten, se esconden ciertas circunstancias que están en la periferia. Y algo que es, ¿no?, que es cierto. Como es el caso, por ejemplo, del señor Cerrón, que hasta la fecha, ¿no?, que es en realidad una de las piedras en el zapato. De acuerdo, Sin embargo, nadie emite un comunicado, ahí sí no hay persecución política, ahí no hay abuso de la justicia, ahí no hay abuso de poder, es, digamos, el escenario social perfecto. Pero es cierto lo que dice también el doctor Lamas respecto a el papel que juegan los congresistas en ese momento, porque claro, el señor Arana hablaba de la politización de la justicia, que es un discurso que mantienen muchos congresistas también, y para sacar adelante algunos cambios y una reforma de la justicia se necesita el apoyo de los parlamentarios. Antes que me dé su opinión, vamos a escuchar qué piensan algunos congresistas respecto a lo que ha ocurrido el día de hoy. Yo creo como abogada que estas herramientas hay que utilizarlas en situaciones o en casos extremos. La utilización indebida de 2, 3, 5 veces que allanas a una misma persona, en realidad parece infructuosa, parece que no va a tener ningún resultado y que más bien se utilizaría, digamos, lo pongo en condicional porque es lo que a uno se le ocurre, que es una herramienta política. Bueno, esto es un tema de persecución judicial a autoridades políticas. Esto no es de que están buscando el crimen ni que están haciendo nada. Este es un tema personal de la fiscal con ellos. Se está viendo abuso de poder. Es un tema que está aprovechando el momento antes de que comience a actuar el ministro en su puesto, en su nuevo puesto.
Doctor Padilla, gobierno y Congreso alineados con una misma postura en contra de la Fiscalía y del Poder Judicial. ¿Qué podemos esperar de eso? Es que pobre gente, la verdad es que mira, si tú te das cuenta, el señor Boluarte es un pobre hombre que lo único pecado es ser hermano de la presidenta. Por amor de Dios. O sea, acá lo concreto es, ustedes los periodistas investigan y sacan elementos de prueba que vinculan al hermano de la presidenta con un delito. Involucran al anterior ministro del Interior con un delito. Inmediatamente, ups, ahora es ministro de Justicia. Ok, la pregunta es, ¿la Fiscalía tiene que quedarse esperando o tiene que actuar? Tiene que actuar. Entonces la pregunta es, ¿quién le está dando pie para la investigación? Y eso es estabilizar, que seamos más francos. Un poco lo que dice Luis. Oye, nos están quemando la torta para las elecciones del próximo año. No queremos que nos dejen, en primer lugar, sin 35.000 o 40.000 soles mensuales, ni los asesores, ni mi presidenta que se quede sin sueldo. Esa es la verdad. O sea, ¿le interesa a la gente que no tiene recursos? No, eso es mentira. Porque si eso fuese así, saltarían cuando hay medidas contra gente pobre, y eso no es verdad. Acá saltan porque te estás acercando y estás evidenciando la corrupción que ellos emanan. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Que no se haga nada? Entonces dicen, no, hay que reformar la administración de justicia. ¿Es buen romance para qué? Para que no me toques y yo pase piola. Claro. Entonces, eso, ¿sabes qué? Es bien fresco, ¿no? Porque en realidad acá, la Fiscalía que haga su parte, que haga el Poder Judicial su parte y los abogados su parte, y que se amerite o no, si es que hay. Y en realidad también no podría existir, y eso no hay que ser abogado. Si yo digo que no tienes mérito para ser ministro, tú no vas a agarrar y decir, me dijiste que no soy meritoria para ser ministro del Interior, chao, voy a ser ministro de Salud. Tampoco tienes mérito, ministro de Educación. Entonces, ¿sabes qué? Están retando constantemente. Eso es una burla al sistema democrático, en realidad. De Entonces, acuerdo. no nos engañen, pues, o sea, y tampoco, y con esto acabo, ni los ministros, ni el presidente del Consejo de Ministros son abogados, ni de la presidenta, ni de los familiares. Pero de eso se Ellos encargan, están al ¿no? servicio del país. Pero de eso se encargan en los últimos meses, ¿no? De salir y defender Y le paga a todo el país por eso. De acuerdo. Claro, yo creo que es importante un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. No del Ministerio Público por el conflicto que ha surgido entre ambas instituciones, pero sí un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia respecto a estos hechos, un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima, de la Federación de Colegios de Abogados que supuestamente están ahí para defender el Estado de Derecho, y de otros gremios profesionales, porque el ciudadano común y corriente no tiene a quién recurrir para poder emitir una respuesta. Eso es cierto. Vamos a escuchar a uno de los protagonistas el día de hoy, el señor Nicanor Boluarte, que habló al término de esta diligencia. Esto es una evidencia en abuso de poder de la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía como institución. En este caso, yo no soy parte del proceso y no tengo ninguna imputación. A pesar de ello, han allanado mi casa sin ninguna explicación. Y otra cosa, otra vez comprobamos que la Fiscalía sale a pescar a ver qué encuentra para armar un muñeco. No se puede aceptar eso. Ya estoy cansado de la persecución esta solo por el hecho de ser hermano de la Presidenta de la República. A ver qué van a encontrar, ¿no? Está muy empoderado el señor Nicanor Boluarte. No van a encontrar nada. No, pero aparte de eso, si sale, pues claro, la presidenta y todo el gabinete a respaldarte, o sea, cualquiera sale también a decir eso, que cualquier ciudadano, como ustedes mencionaban, no tiene las capacidades ni los medios para poder hacerlo cuando ve, en tal caso, que algo irregular se está cometiendo, en fin, ¿no? O sea, los procesos aquí demoran muchísimo, pero lo que vemos también para el gobierno es que se está gestando la tormenta perfecta para impulsar la reforma del sistema de justicia, ¿no? No solamente la reforma, sino también retirarnos del sistema interamericano de derechos humanos. Que hoy lo mencionó la presidenta. Que ese es un tema, digamos, que se genera como si fuera un caramelo en todo este acontecer, exacerbando a la opinión pública, confrontando a las instituciones, porque esto no es de ahora. Los últimos años de gobierno se han caracterizado por una confrontación propiciada para enfrentar al Ministerio Público, al sistema de justicia, a la Policía Nacional. Una serie de modificaciones a la norma penal para desestabilizar el sistema de justicia,
y los resultados están ahí. De acuerdo. La delincuencia ha aumentado porque no hay una respuesta a la altura de las necesidades. Entonces, son una serie de componentes que se conjugan en este tipo de circunstancias, pero todo tiene un sesgo político, en el sentido de lo que acabamos de manifestar, ¿no? Sí, eso es cierto. Y de hecho, esta noche, en entrevista, el ministro del Interior ha salido a decir que parte de la responsabilidad, porque lo aclaró, dijo, parte de la responsabilidad del incremento de la criminalidad recae en los fiscales. Son ellos los responsables, ¿no? ¿Cómo pasa el clima? O sea, también. Porque date cuenta, antes era que el código era el malo, cambiaron el código. No, ahora la policía tiene que cambiar, ya cambiaron. ¿Y ahora quién es? A los fiscales. ¿Y después quién va a ser? O sea, todos nosotros. Las gestiones anteriores también son los menores de responsables. 16 años también son los culpables. Claro. Entonces, todos Hay que bajar menos el- ellos. Es cierto. Pero es verdad también que hoy la presidenta hablaba de sacar adelante un proyecto de ley para defender la soberanía nacional. Y decía, ningún organismo internacional va a intervenir en nuestro país. ¿Aló? Corte Claro, Internacional de vamos a Derechos hacer Humanos. La Corte de Dina. Y ella va a ser la única con sus consejos de ministros. Por eso existe una Corte Interamericana, alguien totalmente imparcial, fuera del país. Ese es el sentido. Si la gente lo entendiera, y para que la gente lo sepa, la Convención Americana fue firmada en el gobierno de Morales Bermúdez por los militares. O sea, para que se entienda claramente, no fue firmada por la gente caviar, no fue firmada por los rojos, no, fue firmada por los militares. ¿Por qué? ¿Quién aceptó la competencia de la Corte Interamericana? Fueron los militares. Entonces, ahora que no gusta, porque vas perdiendo el partido, porque violas derechos humanos. Esa Porque es la ya han verdad. desacatado también muchísimas Así veces es. las decisiones de la Corte. Y claro, y por eso digo, hay partes interesadas aquí. El gobierno tiene muchos de sus integrantes con investigaciones y el Congreso también. Entonces van viendo, oye, ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para El protegernos? problema no es la Corte, el problema es el Perú como país, que no ha sabido manejarse en los términos interinos, cuál ha sido el desempeño de los diferentes procesos que ha tenido ante la Corte Interamericana, cómo hay una ausencia de diálogo y de comunicación entre un órgano jurisdiccional supranacional y el propio sistema de administración de justicia. ¿Qué implicaría retirarnos del sistema interamericano frente a la posibilidad de no tener a quién recurrir? Claro. Nadie sabe lo que puede pasar en los próximos años en el país. Un régimen autoritario que se puede perpetuar en el poder, que en estas condiciones no respetaría el sistema de justicia. Por ejemplo. Y el ciudadano común y corriente, ¿ante quién va a recurrir? Exacto. ¿No? Entonces, eso hay que verlo con mucho Pero también es cuidado. bueno que la gente lo entienda. La Corte Interamericana, los jueces son nombrados por los propios países, Así es. tanto así que nosotros tenemos a Alberto Borea, propuesto y nombrado por el gobierno peruano. O sea, esto es una hipocresía total, ¿te das cuenta? No Claro. me gusta la Corte Interamericana, pero por lo bajo le digo, acá por favor, sigo colaborando con ellos. Entonces, por un lado digo que ante el pueblo engaño, digo, no, la Corte es mala. Y por el otro lado, sí acepto la competencia de la Corte, ¿te das cuenta? Entonces, no nos van a decir que no, porque la Corte Interamericana son de estados. Claro. Y todos los países aceptan eso. Y los países nombran a los jueces. No son la gente caviar, son los países. Igual los comisionados son los países. Entonces, que no engañen a la población diciéndole que, oye, mira, y cada país acepta eso. Claro, acá tú quieres patear el tablero y echarle la culpa a la Corte. Y eso no es verdad tampoco, ¿no? Claro. A ver, vamos a escuchar también a otro de los protagonistas, el señor Santibáñez. Y claro, no ha querido hablar de esta investigación en particular, pero sí salió a dar un anuncio político. El regreso de Martín Vizcarra al penal de Barbadillo. Esto fue lo que dijo. Inicialmente, la Comisión Especial del INPE decidió, dentro del ámbito de sus competencias, calificar que la permanencia de la privación de libertad tendría que darse en un establecimiento común. Sin embargo, desde el despacho solicitamos muy respetuosamente al INPE que esta medida pudiera ser evaluada considerando, como reitero, el honor que esta persona había tenido de ejercer el cargo de presidente de la República. Y el Instituto Nacional Penitenciario está disponiendo, como reitero, en el ámbito de sus atribuciones, de manera independiente, el traslado inmediato del expresidente Martín Vizcarra a Barbadillo.
O sea, ¿en qué quedó la comisión que iba a evaluar la situación de Martín Vizcarra? La segunda que iba a corregir el error de la primera. Al final, ¿qué es? ¿Una decisión política? Lo que pasa es que estas comisiones entendemos que administrativamente son autónomas, pero claro, dependen directamente del ministro de Justicia. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de la reglamentación y los protocolos que existen para decidir a qué tipo de penal va a dirigirse a una persona con una prisión preventiva, esa es una decisión autónoma del Instituto Nacional Penitenciario, que en un primer momento pudieron haber surgido algunas inconveniencias y una falta de visión de futuro para contradecirse. En última instancia le están haciendo un favor a Vizcarra, porque Vizcarra justamente con el apoyo de algunos medios de comunicación ha estado saliendo a los medios a hacer declaraciones, que incluso se ha abierto, creo, una investigación respecto a cómo se ha permitido que una persona que se encuentra recluida disponga de un teléfono celular y se permita dar entrevistas a los medios de comunicación. Entonces, ese es parte, digamos, de ese juego en la cual cada sector, cada agrupación política trata de sacar provecho para su propio beneficio a costa y sacrificio de la institucionalidad, del Estado de Derecho y de la democracia. Porque quienes están en el Parlamento están ahí para defender y representar los derechos de todos los ciudadanos. De acuerdo. Esas personas están ahí porque nosotros los hemos elegido. Entonces no es así de que me interesan circunstancias políticas y yo juego a mi partido, ¿no? Es cierto. ¿Qué piensa, doctor Padilla, de la decisión que anunció hoy Santibáñez? Lo ha dicho, ¿no? O sea, yo he ordenado prácticamente porque dice, yo he sugerido, pero a ver, días atrás el director o el presidente del Instituto Nacional Penitenciario dijo, acá las cosas fundamentadas. Estuvo mal fundamentado, que lo manden a Barbadillo. Y yo he pedido que se fundamente. Y por tanto, se bancó porque se inventó toda una tabla o se dijo toda una tabla. De ya. acuerdo. Y ahora él dice, no, yo he recomendado que por el honor que ha sido, inmediatamente se reunieron, sacaron y lo trasladaron. No hemos visto la resolución tampoco, ¿no? En puridad, a ver, fíjate. Seamos sinceros. Se hace y se deshace de acuerdo a quien ordena. Así es simple. Pero ¿cuál es la razonabilidad? En Barbadillo, ¿quién están? Los expresidentes. Claro. Condenados, como Fujimori, y los procesados. Porque Castillo está procesado. Claro. Él también está prisión procesado. preventiva, de acuerdo. No está condenado. Entonces, ¿cuál es la razón para que Castillo esté ahí y él no? Que es una venganza política. Y eso hace daño. Y ahí viene el detalle. Ahí no es decisión del Poder Judicial, no es decisión de la Fiscalía, es del Poder Ejecutivo. Por eso decía, si hay que hacer una reforma, que sea la del Poder Ejecutivo. Porque ellos se interfieren en un tema y le colocan todo un tema político. Gracias a los dos por haberme acompañado esta No, a noche, ti doctor también, un Padilla, placer. doctor Gracias a ti. Lamas también, muy gentiles por haber estado aquí. Voy a una pausa, pero al regresar...